siguiente panel. Vamos a avanzar en el siguiente panel. Allá está Fernando Arnaiz desde España, pasando a Leopoldo, que hoy ha tenido un congreso, una eventualidad, pero Fernando está en su representación. También está León Felipe Sánchez Zambia. León, Felipe, ¿cómo estás? Bueno, y se va uniendo cada vez más gente. ¿Cómo están todos? Un abrazo. Muy bien. León Felipe tenía alguna cuestión con su cámara, pero vamos a darle de entrada al siguiente panel, que es los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible y la movilidad sostenible, por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Es uno de los temas que se tratan en estos objetivos de desarrollo que se plantearon ya hace unos años, que tienen, por supuesto, pues una importancia mayúscula en cuestión de que fueron acordados precisamente porque está con vistas a la sustentabilidad, pues uno diría la sustentabilidad de los países, pero estamos refiriéndonos a la sustentabilidad del planeta, de la vida o del bienestar en este planeta que es, digamos, el único que tenemos, y por ahí dicen es el único que tiene chocolate. Entonces, aprovechémoslo. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Fernando, si quieres, no quiero perder tiempo presentándote porque los currículos para toda nuestra audiencia, los currículos de todos nuestros ponentes son extensísimos, y resumirlos luego o pedirles que los resuman en una línea luego es una falta de respeto, porque pues básicamente las trayectorias son muy, muy importantes. Entonces, te doy pie, Fernando, planteándote una pregunta respecto a esto. ¿Estos objetivos de energía asequible, acción por el clima, contemplan el cambio de motores de combustión interna hacia motores eléctricos? ¿Hay algún tema en específico a esto? Y si hay mención, ¿qué avances se reportan en el contexto global o qué estamos viendo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible con la electromovilidad y todo lo que hemos estado tratando esta mañana? Bueno, Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Agradecer a la organización porque es un verdadero placer estar esta tarde, hora España tarde, en algunos países todavía mañana, el poder participar en este panel tan interesante. Felicitar, como digo, a la organización y sobre todo felicitar por el primer panel que ha sido absolutamente interesante. Yo me quiero quedar quizás, Carlos, con las últimas aportaciones que han hecho nuestros colegas, ¿no? Con conceptos muy claros como el que hacía Ximena o Ana Claudia o Indira, con aspectos como la necesidad del planeamiento, de la involucración de la planificación urbana en materia de movilidad. Es muy importante este asunto. Nosotros tenemos la experiencia de haber podido asistir en distintos países a la necesidad de poner en marcha una movilidad urbana sostenible sin un punto de partida que es la planificación. Por lo tanto, el planeamiento es algo importante en una región como América Latina, donde en las ciudades intermedias o en las grandes ciudades es, yo diría que muy lento y en ocasiones extraordinariamente fragmentado, en los pequeños municipios hoy por hoy casi inexistente, ¿no? O cuestiones planteadas como la conexión de los actores, es decir, tiene que haber una concienciación absoluta, una visión integral, comentaba Indira en su última intervención, tiene que haber un camino, una hoja de ruta conjunta. Nosotros desde la Federación Latinoamericana de Municipios estamos absolutamente alineados actualmente a diversos proyectos, entre ellos y con el financiamiento de Euroclima, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional de Desarrollo, y con el apoyo, como digo, de FLACMA, estamos desarrollando y creando la primera comunidad de práctica llamada Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible de Latinoamérica, o asociaciones que forman parte de nuestra membresía. Es el caso de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica con el programa Interlace, financiado también por la Unión Europea. Pero yo partiría, Carlos, quizás de una cuestión que es la diferencia bien clara entre la movilidad como una dinámica de desplazamiento, una movilidad sostenible, y el transporte obviamente como un medio. Lo que tenemos que plantear es qué es hacia dónde queremos ir. Los objetivos de desarrollo sostenible, decías en tu preámbulo, la Agenda 2030. Tenemos un problema probablemente con los objetivos de desarrollo sostenible, no solo en la región de América Latina, sino también en otras partes del mundo, y es la falta de culturización y socialización en los objetivos de desarrollo sostenible, cuando tienen una riqueza absoluta desde su aprobación de 2015, y es que es
que tratan, que abordan un lenguaje común, que nos unen, que nos permiten desarrollar planteamientos y estrategias y hojas de ruta comunes. Por lo tanto, sabemos cuál es el horizonte, sabemos a dónde tenemos que llegar, pero realmente yo creo que todavía no hemos iniciado un camino práctico y funcional, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el mundo de aquí al año 2050 se prevé un incremento de hasta 80.000 millones de desplazamientos, o un volumen de carga superior al 70% a nivel mundial, ¿no? Que son datos muy, muy interesantes. También es curioso que cuando repasamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no se decidió en su momento, no sabemos si por falta de diálogo o por falta de una integración, probablemente en lo que comentaba Indira, de esa visión integral. No tenemos un ODS concreto de movilidad y transporte, sino que lo tenemos transversalizado en distintos objetivos de desarrollo sostenible, en el caso del objetivo 7 de energía, en el caso del objetivo 11 de las comunidades o las ciudades sostenibles, o el ODS 9 de las infraestructuras sostenibles. Pero realmente ahora mismo el actor o la acción más contaminante en las grandes ciudades no deja de ser, sin duda alguna, el transporte rodado, los vehículos, ¿no? Yo hablaba de planificación. Cuando hablamos de planificación estamos hablando de urbanización, estamos hablando de equipamientos. Yo puedo poner un ejemplo que os ponía cuando iniciaba mi intervención. Bueno, hace poco tiempo viajábamos al norte de Brasil a un municipio donde se planteaban un plan de movilidad, cómo mejorar la movilidad. Y bueno, realmente tenemos que pensar muchas veces dónde se empieza el edificio, si sobre la base o sobre el tejado. Es necesario establecer la hoja de ruta en el planeamiento, en la planificación. ¿Cómo podemos planificar ciudades que nos lleven a un bienestar, a una movilidad sostenible? ¿Cómo? Reduciendo las distancias, organizando ciudades que sean cómodas, que sean caminables, que sean paseables, donde no se necesite el funcionamiento del transporte privado, donde tengamos un transporte público sostenible, donde no se dé el caso que una familia, para poder desplazar a sus hijos a la escuela, tengan que coger un transporte público que tarde 1 hora y media a llegar a la escuela. Este tiene que ser nuestro objetivo, porque al final el bienestar global, el bienestar de los ciudadanos, independientemente del segmento económico en el que se encuentren, se traduce en que todos tengan el mismo acceso y disfruten a los servicios públicos y, por lo tanto, tengan el mismo nivel de bienestar. En este sentido, yo planteaba la planificación como un aspecto de urbanización, de regulación y ordenación de los equipamientos, estableciendo una línea de equilibrio entre las movilidades y las distancias. Por supuesto que la movilidad y el transporte sostenible es un desafío actualmente social, económico, pero también, en base, Carlos, a lo que planteabas al principio, supone el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible un aspecto tremendamente cultural y de compromiso. Hoy en día no existen los suficientes principios políticos ni económicos claros, nítidos, para transformar cuestiones como la movilidad o el transporte, ¿no? Me remito otra vez al primer panel, que yo creo que se ha planteado de una forma muy interesante. Hay una fragmentación en la acción de los actores, tanto de los organismos internacionales como de las entidades que facilitan la financiación, ya sean bancos multilaterales o, en el caso de las propias empresas privadas, que son fundamentales bajo el conocimiento de la importancia que tienen los acuerdos público-privados hoy en el desarrollo urbano o en el desarrollo sostenible de las ciudades. Y qué decir del planteamiento o del protagonismo que debe adquirir, sin duda alguna, la sociedad civil. Por lo tanto, es muy importante, y lo estamos viendo también en los grandes encuentros, en los grandes eventos y de los propios acuerdos energéticos en cumplimiento de las naciones, en las cumbres del clima, no se cumplen como se deberían cumplir. ¿Por qué? Porque probablemente lo que no existen son trayectorias definidas. Yo aquí querría no extenderme, pero sí plantear que desde la Federación Latinoamericana de Municipios estamos desarrollando un interesante proyecto en el que estamos tratando de localizar los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente aquellos que afectan a movilidad y transporte, como decía, el 7, el 9 y el 11, pero intentar, respecto a los gobiernos locales, las municipalidades, que en definitiva son las que padecen y sufren los efectos de la contaminación o los efectos de una movilidad, vamos a llamarle insana. Si no tenemos el dato, si no contamos con cuál es la realidad de esos municipios, es muy difícil posteriormente gestionar, establecer o proyectar políticas públicas que nos permitan solventar los problemas. Por lo tanto, el trabajo que estamos desarrollando desde la Federación es un proyecto que se llama ODS Municipal, en el que estamos trabajando con jóvenes y con tecnología. Atención, son dos aspectos fundamentales. Los jóvenes son el futuro, son los que van a vivir en las ciudades sostenibles, son los que van a promover con su culturización y con sus nuevos planteamientos esa movilidad sostenible. Discutí ahora en un almuerzo que teníamos la diferencia entre lo analógico y lo digital. No estamos ya a tiempo de anclarnos en lo analógico, sino utilizar la tecnología
con todos los insumos que propone, ¿no? Trabajamos, por lo tanto, con los jóvenes, trabajamos con la tecnología para poder localizar y territorializar los objetivos de desarrollo sostenible, valga la redundancia, en el territorio. Nosotros estamos generando 17 mapas ODS, mapificando las ciudades y mapificando los territorios. Hoy tenemos acuerdos con más de 117 municipios en 9 países de América Latina, porque estamos convencidos que el trabajo que debemos hacer con los gobiernos locales y que merecen los gobiernos locales es tener una fotografía de su realidad. En muchas ocasiones se desarrollan políticas públicas basadas en datos inexistentes, en realidades que todavía no son plasmables o no conocidas. Por lo tanto, lo primero es, en un aspecto, vamos a llamarle de DAFO, conocer cuáles son las amenazas y las debilidades para luego trabajar en las fortalezas y poder definir políticas públicas. En este sentido, lo que tenemos que tener claro es que no podemos hacer comparativas igualitarias. Tenemos que trabajar en los casos de éxito, por supuesto, y tenemos que fijarnos en lo que se han hecho en otros países. Pero, desde luego, en el caso, por ejemplo, de América Latina, las realidades de país, las realidades de los municipios son distintas en cada uno de los países que conforman la región. Y, por lo tanto, hay que abordar cada uno de los problemas con políticas específicas con respecto a las debilidades o las necesidades de cada uno de los municipios. Y termino, comentabas, Carlos, cómo se puede desayunar uno con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, yo creo, sinceramente, que en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos ahora mismo unas amenazas importantes que tenemos que solucionar como matriz, como origen de poder alinear los objetivos a las políticas públicas para conseguir ese aspecto de movilidad sostenible y transporte sostenible. Lo primero, la dificultad de vincular los ODS a los gobiernos locales. Hay que dar a conocer los objetivos y hay que vincular, y las propias acciones de gobernanza mediante la formación y la tecnología deben tener acceso a esos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que generar discursos y directrices que puedan ser útiles a nivel municipal, que hoy son escasas. Por supuesto, como estaba comentando los colegas del primer panel, tenemos que regular, hay que legislar, porque solamente de esa manera conseguiremos una efectiva descentralización y un acceso a los presupuestos y a los recursos. Tenemos que concienciar en materia de ODS y tenemos que intentar romper la brecha de las diferencias políticas de los intereses económicos nacionales. En definitiva, tenemos que trabajar también con un aspecto que desde mi punto de vista es clave, y es la acción de la responsabilidad también social de las empresas privadas. Hoy en día tiene que haber una concienciación global que nos permita abordar, unificar, como comentaba Indira, tener una visión integral de acción para poder solucionar estos problemas. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. León Felipe está teniendo algunos problemas de conexión con su cámara, pero si quieres compartirnos y así sin cámara, León. Claro, pues perdón, Carlos. No, al contrario, muchas gracias. Una disculpa. Una disculpa, pero justo para esto tenemos este panel, para procurar que la conectividad sea mejor y que eso nos permita acceder a mejores condiciones en diferentes aspectos. Entonces, pues gracias por la invitación. Insisto, una disculpa a la audiencia por no poder encender mi cámara, pero estoy en una conexión bastante inestable. Bien, pues coincido con lo que se ha dicho, por supuesto. Y bueno, pues yo vengo a platicarles un poco sobre, de alguna manera, el impacto que tiene ICANN. ICANN es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Y básicamente la misión de ICANN pues es coordinar el sistema de nombres de dominio y de identificadores únicos de Internet, ¿no? Digamos, hay dos Ns en el acrónimo de ICANN, la de nombres, que se refiere justamente a nombres de dominio, y la de números, que se refiere a estos identificadores numéricos que conocemos coloquialmente como direcciones IP de Internet Protocol, ¿no? El protocolo de Internet. ¿Y qué es lo que hace posible que pues los equipos que se conectan a esta red puedan comunicarse entre ellos y que pues cuando nosotros deseemos acceder a un servidor en donde se aloja cierta información, pues podamos efectivamente desde nuestro equipo terminal poder hacerlo? Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la movilidad y la sustentabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Pues bien, lo que tiene que ver es que las tecnologías de información el día de hoy se han convertido en potenciadores de diferentes aspectos, ¿no? Y obviamente, pues, las ciudades inteligentes, los smart cities,
no son la excepción. Y bueno, pues obviamente con todo esto que hemos estado platicando acerca de la planeación y del desarrollo adecuado para poder alcanzar una mejor movilidad y una sustentabilidad adecuada, pues entran en juego justamente estas ciudades inteligentes y las regulaciones que en un momento dado los legisladores, como escuchábamos a la senadora Kempis, pueden impulsar, ¿no? O sea, tener un marco jurídico que facilite, que fomente, que no dañe o intervenga con consecuencias no deseadas o no previstas al legislarse, ¿no? Y aquí ICANN hace una gran labor pues de acompañamiento, de capacitación para los diferentes tomadores de decisiones a nivel legislativo y a nivel administrativo, con el equipo de Engagement Global, que justamente se dedica a tener este tipo de acercamientos para que todas las normatividades y las políticas públicas que pueden impactar a este sistema de nombres de dominio y a este sistema de identificadores únicos, pues se realicen sin que se lastime este ecosistema, ¿no? Y bueno, pues como les mencionaba yo, parte de la misión de ICANN es pues justamente coordinar este sistema de identificadores únicos de Internet, ¿sí? Les repito, aquí entran las direcciones IP. Si están familiarizados un poco con el sistema de identificadores únicos, pues hace algunos años se agotó el pool de direcciones IP versión 4, ¿no? Es, digamos, todas estas direcciones que, insisto, permiten que nos conectemos a Internet y que nuestros equipos sean identificados de manera inequívoca. Y bueno, pues cuando se creó este protocolo de direccionamiento IP y de transferencia de paquetes, quienes lo inventaron supusieron que con el número de direcciones IP que potencialmente se podía tener con la combinación de números en cada uno de los bloques de identificación, pues iba a ser suficiente y no se iban a agotar estas direcciones. Sin embargo, bueno, pues claramente no podían tener en el horizonte pues la revolución que ha tenido todo el espectro de dispositivos que se conectan a la red, ¿no? ¿Esto qué ocasionó? Pues que se agotara este pool de direcciones IP y se tuviera que transitar a una nueva versión que es la IP versión 6 y que esta sí, ahora sí ya nos dicen y nos prometen que ya no se van a acabar, ¿no? Habrá que ver con el tiempo si efectivamente esto es cierto o si se vuelven a agotar, pero teóricamente son prácticamente inagotables las direcciones en esta versión IPv6. Y bueno, pues aquí es en donde entra justamente, insisto, la labor de ICANN, ¿no? En coordinar este sistema de identificadores, porque en las ciudades inteligentes, en los smart cities, pues en buena medida vamos a depender de que todos los dispositivos estén conectados, ¿no? Y para eso se necesitan justamente direcciones IP, ¿no? Y esta conectividad, de alguna manera depende de todas estas políticas que se gestionan a través de ICANN y de otros organismos técnicos, porque también es importante, ¿no? Hay que entender que ICANN no es el único actor que tiene aquí un papel importante, ¿no? También tenemos organismos técnicos como el IETF, ISOC, ¿no? Hay varios grupos de trabajo en diferentes lugares, pues que se dedican justamente a establecer estos protocolos, estos estándares que se adoptan para el buen funcionamiento del ecosistema, ¿no? Entonces, digamos que la parte que le toca coordinar a ICANN es una parte bastante reducida, ¿no? Si bien es una parte muy importante, también es cierto que es una parte muy reducida. Insisto, son los nombres de dominio y los números de identificación, los identificadores únicos, ¿no? Ambos, tanto nombres como direcciones IP. Entonces, consideramos que un buen desempeño por parte de ICANN, pues obviamente puede contribuir a una mejor implementación de estos objetivos de desarrollo sustentable,
¿no? Porque en la medida en que tengamos una buena conectividad, en la medida que tengamos un sistema de identificadores únicos estable, resiliente, seguro, pues entonces vamos a poder avanzar en, insisto, en la implementación y la ejecución de estos objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, Carlos, pues con esto no quiero quitarles más tiempo. Por supuesto, voy a permanecer por aquí unos minutos más, pero después me tendré que desconectar porque justamente estoy en medio de una reunión de ICANN, pero no quería dejar de participar y agradecerles la invitación. Muchísimas gracias, don Felipe. Felipe, para quienes no lo sepan, tiene una trayectoria muy reconocida en toda la gestión de Internet y este mensaje donde vemos que está interconectada la parte tecnológica con la consecución de objetivos muy específicos de los objetivos de desarrollo de sustentable, perdón por la redundancia, significa que, y bueno, y es algo que también me gustaría que pudieras abordar, Fernando, estas asociaciones civiles como ICANN, que es una sociedad no gubernamental, pero que tiene impacto en la vida de todos nosotros, darnos cuenta de que sin la labor que hacen ellos, nuestro teléfono no podría funcionar como funciona hoy en día, pero estas organizaciones civiles, ¿cómo pueden impulsar los objetivos de desarrollo sustentable? Que por otra parte, permítanme mostrar mi ignorancia y compartir que a veces cuando uno habla de objetivos de desarrollo sostenible, perdón, es algo como muy abstracto. Ahora que decías, Fernando, de por dónde empezamos, por los cimientos o por el techo, creo que muchas veces cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos empezando por el techo porque suponemos que todos estamos en el entendido común de qué es esto, de qué impacto tiene con nosotros y de dónde se generan, ¿no? Porque yo creo que, pues obviamente todos los países asociados a la ONU tienen oficinas que hablan acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y todo eso, pero como ciudadano de a pie, yo cómo me relaciono con estos objetivos que por otra parte tienen un gran impacto en mi vida. Entonces, Fernando, si quieres ayudarnos a entender cómo desde el principio esto para luego montarnos a todas estas requerimientos que hablaba de la sociedad civil, cómo se impulsa, los medios que pueden hacer, las mismas personas de pie qué pueden contribuir a conseguir esos objetivos que por lo demás vamos bastante tarde por lo que hemos visto. Pero adelante, Fernando. Sí, decía, bueno, en primer lugar, saludar a los colegas que están en el panel, ahora mismo León, Luis, y bueno, la pregunta no es una pregunta sencilla, no es una pregunta sencilla porque, primero porque la época en la que estamos viviendo actualmente no ayuda, ¿bien? Es decir, hoy en la región hay muchos problemas que tienen que ser solucionados de forma prioritaria y de forma inmediata. Es decir, tenemos que establecer probablemente la diferencia en lo que es urgente y lo que es prioritario, ¿no? Probablemente hoy hay una cierta preocupación de la urgencia debido a una crisis económica ya previa y posterior provocada por la pandemia COVID y desde luego el daño económico que están padeciendo los municipios y las municipalidades, los países en definitiva en América Latina, prevé o precisa de un conjunto de urgencias, de urgencias encaminadas sin duda alguna a la ayuda económica y a la inversión para superar problemas que han llevado a un incremento de la pobreza y a un incremento de la desigualdad, que son los dos grandes aspectos que hoy por hoy hay que tener todas las miradas puestas. Contestando a tu pregunta, o intentando contestar a tu pregunta, Carlos, porque no es sencilla, bueno, realmente, ¿cuáles son los problemas que tienen los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué no llegan a la sociedad? Pues probablemente primero porque son complicados y es necesario simplificar los objetivos de desarrollo sostenible para su comprensión. Insisto, ¿dónde queremos llegar, ¿no? ¿Por qué hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y no hay 6 objetivos de desarrollo sostenible? Si yo preguntara probablemente, o sea, hiciéramos un análisis estadístico de cuántos de los que estamos aquí hoy reunidos nos hemos leído la Agenda 2030, no lo voy a preguntar, pero es que la Agenda 2030 es un documento muy complicado de leer y muy probablemente tedioso de leer. O si preguntáramos a la sociedad, saliéramos a nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestros municipios y preguntáramos qué objetivos de desarrollo sostenible se conocen, pues probablemente y desgraciadamente, vamos a decir así, serían muy pocos los que contestarían. Por lo tanto, yo creo que la primera acción, Carlos, que debe
pilotar, que debe encabezar y que debe empoderar las organizaciones de la sociedad civil es colaborar con la gobernanza, con los gobiernos locales en la culturización, en la socialización. ¿Y quiénes son potencialmente aquellos que deben conocer los objetivos para poder involucrarse, para poder alinearse a los objetivos? Sin duda alguna los jóvenes, lo comentaba hace tan solo un momento, es decir, son aquellos que al final van a ser nuestros administradores públicos, van a ser aquellos que gestionen la gobernanza, van a ser aquellos que realmente son los que establezcan las políticas para establecer un futuro mejor. Y esto ya no debe ser una utopía, no debe ser una esperanza, no debe ser una filosofía, es una realidad. El cambio climático no es algo que haya que demostrar, es algo que todos somos conscientes de que existe y que está ocurriendo. Desgraciadamente, en muchos casos no lo vemos. Bueno, se planteaban asuntos, por ejemplo, qué duda cabe que los grandes retos hoy que se tienen respecto a temas relacionados, por ejemplo, con movilidad o con transporte, comentaba yo antes, primero son recursos insuficientes y proyectos ineficientes. Por lo tanto, hay que darle una cierta eficiencia a los proyectos cuando yo hablaba de dos conceptos como la prioridad o la urgencia, ¿no? O las limitaciones que se comentaba y que hemos comentado en los esquemas normativos, ¿no? O la falta de entendimiento entre el sector público y privado. Por lo tanto, hay que hacer primero un esfuerzo colaborativo. La colaboración, que es algo que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo planteaba en nuestra propia representación de Flagma en la Unión Europea, ¿por qué tienen que intervenir todos los agentes? Pues tienen que intervenir todos los agentes porque son partes afectadas. ¿Por qué tiene que intervenir la sociedad civil? Porque no queda más remedio que la sociedad civil se entienda con aquellos que les gobiernan. ¿Por qué tienen que abrir las puertas los gobiernos a la colaboración, como decía, con las entidades privadas? Porque son aquellas que tienen capital, que tienen capacidad para poder invertir en los municipios. No me quiero desviar a tu pregunta. Por lo tanto, creo que la primera labor que debe hacer la sociedad civil es conocer, promover, culturizar y socializar en los objetivos de desarrollo sostenible. Hay, por lo tanto, una insuficiente sensibilidad social. ¿Es que la sociedad es culpable de no tener esta sensibilidad? Probablemente no. Algo hemos hecho mal. Probablemente no hemos contado bien las cosas, no hemos sabido llegar a los ciudadanos, no hemos sabido alcanzar los niveles más bajos. Bueno, es cierto. Déjame interrumpirte ahí nada más. Es que algo que dices aquí es muy cierto. Si tú le preguntas, hablando de los jóvenes y de ellos, si tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes acerca de este tema, creo que hemos fallado mucho en poner que sea una parte de su agenda, que si bien esta generación de los llamados centennials, o como les llaman ahora estas generaciones ya nacidas después del año 2000 o algo así, tienen una conciencia de temas ecológicos, sociales, etcétera, distintos a los que tenemos quizás los que estamos en unas generaciones anteriores. No están más concienciados, Carlos. Sí. Hoy los jóvenes tienen una gran conciencia claro. del medio ambiente. Lo que tenemos que hacer o lo que se debería hacer por parte de aquellos actores que tienen las capacidades de gobernar, que tienen las capacidades de decidir, es cómo focalizar su intervención, la intervención de la sociedad civil. Es lo que te quería decir, es cómo le damos estructura a estas inquietudes que tienen ellos, cómo les estructuramos hacia estos objetivos comunes, según los documentos asequibles, que los objetivos de desarrollo sostenible en la teoría son asequibles, pero cómo logramos esta vinculación sociedad, gobierno, academia, y bueno, y todos los que nos dedicamos a hablar un poco de todo esto, porque creo que hay un gran reto que es lo que comentabas. Hemos hecho una mala labor de comunicación, los documentos son complejos, incluso yo creo que a veces el lenguaje, si uno visita el sitio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no resulta tan fácilmente interiorizable. O sea, es un poco lo que creo que debemos avanzar, pero no te interrumpo más. Perdón, hay un aspecto muy interesante, Carlos, que has comentado, que yo creo que toda nuestra audiencia, todos los participantes que nos escuchan estarán de acuerdo. Es decir, América Latina tiene un problema grave de descentralización. Es decir, cuando estamos hablando o cuando se habla el idioma internacional de los objetivos, se dice de abajo arriba, ¿no? Que nadie quede atrás, ¿no? Son grandes frases que realmente, claro que tienen un fondo. Claro que tienen un fondo, por supuesto que lo tienen, pero hay que analizar la forma. Es decir, ¿cómo se puede llegar a eso?
conocemos el dato, hay países que tienen unos ingresos del presupuesto nacional para los municipios que pueden alcanzar el 12-13%, pero hay países en América Latina, como el caso de la República Dominicana, que no llegan ni alcanzan un 3%. Por lo tanto, la capacidad que puedan tener los municipios de tener acción es muy complicada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que uno de los principales ejercicios que hay que hacer es, precisamente mediante las nuevas tecnologías, trabajar mucho en la formación y trabajar mucho en la capacitación, no solo en la propia capacitación de la sociedad civil, por supuesto, sino trabajar en la capacitación de los funcionarios, de los que operan en el gobierno local, de los que trabajan en la gobernanza. Yo haría varias preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos de los concejales, de los trabajadores, de los funcionarios públicos de un municipio, pero no solo en América Latina, en otras partes del mundo, no conocen su ciudad? Probablemente en aquellas ciudades pequeñas sí, pero si yo preguntara a cualquier ciudad intermedia o ciudades de 1,5 millones de habitantes o de 300.000 habitantes a los que trabajan la gobernanza, ¿conoce usted su ciudad? ¿Conoce todos los distritos? ¿Conoce usted todos sus barrios? Pues probablemente no. Por lo tanto, hay que trabajar en el conocimiento de la ciudad. Hay que trabajar en la transversalidad, en el desarrollo de las áreas de trabajo de la propia gobernanza. Cuando estamos hablando de la digitalización, a nivel mundial, la digitalización no consiste en tener 3 computadoras o operar con un señor o una señora informática que nos ayude a solventar los problemas de conexión a Internet. No, hay que trabajar primero para que esa digitalización se trabaje en las gobernanzas y en las áreas administrativas, como decía, de abajo arriba. Tiene que haber una concienciación de todas las áreas, pero a la vez tiene que haber recursos para poder tener acceso gratuito a las grandes redes de Internet. Tenemos datos en el trabajo que estamos desarrollando en Flagma. Hay países que no llegan o alcanzan el 50% de conectividad, municipios que no alcanzan el 10% de conectividad. Por lo tanto, la tecnología es muy importante, pero tenemos que ir sobre la base, es decir, cómo podemos. No hablamos en muchas ocasiones en estos foros de todas las zonas rurales que coexisten y cohabitan en nuestras ciudades y que no alcanzan determinados límites que hoy deberían ser aceptables para poder desarrollar todo este tipo de políticas. Muchas veces en las reuniones que hemos tenido, Carlos, en el marco, por ejemplo, de la Unión Europea, principal inversor y financiador de las políticas públicas de América Latina, y muchas veces decimos, bueno, es que estamos planteando un proyecto, voy a poner un ejemplo, en Finlandia. A continuación estamos tratando de extrapolar ese proyecto a Bolivia y a continuación tratamos de extrapolarlo a África. Oiga, no, mire usted, es que la situación social, económica de Finlandia nada tiene que ver con la situación social o política que pueda haber en Bolivia y, por supuesto, nada que ver con la situación social o política que pueda haber en África, donde en muchos sitios están pidiendo que se hagan ciudades y que se urbanicen. Por lo tanto, hay que culturizar, Carlos. Yo creo que la primera acción en la que debe sustentarse las organizaciones de la sociedad civil, obviamente con el apoyo de todos el resto de actores en esa acción integral o en esa visión integral, es poder culturizar, socializar y capacitar, porque al final en la propia culturización es la base para la colaboración y para el desarrollo. Muy bien, acabamos de lanzar una pequeña encuesta acerca del conocimiento que tiene nuestra audiencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mientras tanto, los invito, si tienen alguna pregunta que hacer, bueno, en este caso a Fernando, porque es quien nos está acompañando, lo pueden poner en la sección de preguntas y respuestas y, bueno, y participar en el chat. Han estado muy participativos, entonces, bueno que hemos estado con eso. Están contestando nuestra encuesta. La verdad es que los resultados, pues, nos dicen, tenemos las opciones de conozco muy bien los objetivos, o la segunda es he oído hablar de ellos, la tercera es los conozco muy poco y la última es no sabía que existían. El 43% nos dice que ha oído hablar de ellos, pero no los conoce bien. Entonces, es algo de lo que estábamos comentando. Muy interesante esto que nos planteas acerca de, pues, obviamente, y lo sabemos, las diferencias económicas, culturales, sociales de las distintas regiones en el mundo, pues no pueden ser más distintas. Nos dices, obviamente en Finlandia quieren regresar a lo mejor a esas pequeñas comunidades donde la vida es mucho más tranquila, etcétera. Además, tienen un clima que es muy distinto a una región de Latinoamérica, a lo mejor Bolivia, a lo mejor México, Guatemala, donde tenemos problemas muy urgentes a lo mejor puede ser
amenazas de deslaves por las inundaciones, que provocan, que vienen incluso provocadas por estos cambios climáticos que se ha dado mucho, por ejemplo, el incremento de huracanes, las temperaturas que estamos viviendo, etcétera. Pues sí, a veces en las conferencias pues es difícil abarcar o contemplar todo esto. Por ejemplo, hace rato estábamos comentando desde dónde están viendo, nos están saludando desde Lima, Perú, tenemos gente de aquí de Guadalajara, en México, tenemos de Pachuca, de Chihuahua, de Ecuador, de Toluca, Cuernavaca también aquí en México, Lima, por supuesto, mucha gente de Lima, Perú, de Querétaro, que son realidades incluso muy distintas en nuestra región. No podemos comparar o no podemos de alguna manera englobar y decir, es que Latinoamérica se comporta así, porque el mismo Latinoamérica ya es muy diverso. Ya tenemos unas regiones muy desérticas, otras regiones de jungla muy, muy fuertes, como todo el Amazonas, por supuesto, y con unos problemas muy específicos. Hace poco veía una cuestión de los posibles resultados de calentamiento global hacia 2050, donde gran parte de la península de Yucatán podría desaparecer por lo bajo que es. Entonces, son temas o realidades muy, muy distintas que a veces, por simplificación, tendemos a agruparlas. Es que la región Latinoamérica, la región de Europa, la región nórdica de Europa o la región del el continente africano subsahariano, perdón. Entonces, esto dificulta mucho el pensar en unos objetivos sí, fíjate globales, ¿no? Fíjate, Carlos, que lo que estás comentando, hoy ¿cuál es la preocupación probablemente de la inmensa mayoría de los países en América Latina? Pues probablemente la mayor preocupación es cómo adaptarse a esos fenómenos climáticos de riesgo, es decir, cómo buscar una solución, cómo poder trabajar para minorar al máximo el impacto de esas situaciones de riesgo, mucho más probablemente que en la mitigación de las emisiones de carbono. Esta es la realidad. Hay alternativas probablemente a las grandes inversiones para el desarrollo de infraestructuras que podrían demorarse años y años, porque no es sencillo cuando hablamos muchas veces los técnicos sobre el planeamiento, la planificación. Bueno, realmente diseñar una ciudad, proyectarla, aprobarla, ejecutarla, construirla y generar las dinámicas nos pueden llevar a 20 años, 14 años, 15 años. No estoy hablando de América Latina, estoy hablando de todo el mundo. Realmente no es sencillo planificar y no es sencillo desarrollar, pero sí es cierto que hoy hay medidas que ya están funcionando y que yo creo que se han comentado, como por ejemplo, cómo podemos trabajar en la descarbonización mediante las compensaciones de carbono con los gobiernos locales y con las municipalidades, cómo pueden obtener beneficios por esas acciones de descarbonización, o cómo pueden trabajar en economías circulares, en el reciclaje, cómo pueden trabajar en la energía, cómo se puede solucionar el problema de los vertidos. Estoy hablando de ODS en general, ¿no? En el caso concreto de la movilidad o el transporte, creo que es importante llegar a acuerdos comunes, ¿no? Tú planteabas, yo no estoy en contra en ningún caso de que tengamos que poner la mirada en los casos de éxito. Creo que es fundamental compartir las experiencias, pero probablemente la mayor dificultad, Carlos, respecto a lo que estás comentando, a nivel global, a nivel internacional, es cómo establecer hojas de ruta y, por lo tanto, insumos, píldoras globales que permitan iniciar una hoja de ruta. Es decir, cómo se puede ayudar a las municipalidades, cómo se puede ayudar a las ciudades, que aquí quiero hacer un paréntesis, porque en muchas ocasiones hablamos, cuando estamos interviniendo en organismos internacionales o en debates o en eventos de alto nivel, estamos muchas veces acotando las acciones a ciudades intermedias o a grandes urbes, pero por favor no olvidemos el territorio, no olvidemos los gobiernos locales, no olvidemos las municipalidades, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones hay una cierta tendencia a establecer políticas de largo recorrido, políticas generalistas, pero realmente si le preguntáramos a cualquiera de los miembros participantes que hoy están aquí, probablemente algunos de ellos alcaldes o personas que están vinculadas a la gobernanza, la mayor preocupación es cómo puedo obtener el recurso económico para poder desarrollar pequeñas acciones que son grandes en mi municipio. Y por lo tanto probablemente no estarían alineadas a grandes políticas nacionales, pero que solucionan determinados problemas y cuestiones muy, muy, muy distintas. Por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones, o como tenemos que avanzar fundamentalmente, es trabajar, por supuesto, en el desarrollo y en la recuperación. Hoy la principal reto que tiene América Latina es la recuperación. La recuperación.
no podemos hablar de otra cosa. Porque hay que recuperarse de las situaciones que se han vivido y de la situación que está generando y abriendo aún más todavía las brechas de la desigualdad y que está incrementando la pobreza. Esa es la urgencia. Lo que sí tenemos que trabajar es cómo conseguir en esa hoja común, en esa hoja de ruta o en ese lenguaje unitario que nos permite tener los objetivos de desarrollo sostenible, cómo facilitar ese crecimiento, esa renovación o esa recuperación con políticas, con acciones y con desarrollo de planteamientos sostenibles, Carlos. Muy bien, déjame tomar un comentario que nos hace Aníbal Ochoa, que nos visita desde Cuenca, en Ecuador. Dice: la planificación de los gobiernos desde sus respectivas competencias deben cambiar de paradigmas, en donde el conocimiento de sus realidades deben ser expresados en datos proporcionados por cada tipo de gobierno. El problema a nivel global es que los proyectos de planificación no contemplan de forma agresiva la captura de datos en tiempo real en lugar donde se produce. Estos objetivos, por ejemplo, los de los ODS, deben estar alineados a los de la planificación estratégica y a su vez estos a los de la planificación local. Pasar de una planificación inmediatista basada meramente en ejecución presupuestaria a proyectos alimentados por datos e indicadores. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, por supuesto, me parece interesantísima la aportación. Bueno, ¿qué ocurre también cuando estamos hablando de los datos? Hoy en día sin datos es muy difícil decir. Los datos son los que permiten modificar tendencias, los datos son los que nos permiten hoy tener una visión real de las circunstancias o de los aspectos concretos de una realidad, ¿no? En el caso de América Latina hay un problema, como comentaba en su aportación, es decir, no hay una base de datos real. Bueno, realmente en muchos países o en muchos gobiernos locales, cuando abandona una legislatura, abandona al alcalde con su equipo, pues realmente desaparece prácticamente todo, Carlos. Entonces hay que empezar de cero, hay que iniciar de nuevo los trabajos, ¿no? Que es lo que... Por otro lado, respecto a los datos, si nosotros establecemos o damos una lectura a los grandes informes, ya vengan, por ejemplo, de la Comisión Económica de Planificación de CEPAL de Naciones Unidas, o estamos leyendo informes de ciudades y gobiernos locales del Organismo Mundial, están todos basados en una estadística país, y la estadística país en ocasiones es muy frágil. Es enormemente frágil porque sí nos permite llegar a conclusiones, pero son conclusiones que luego a la hora de aterrizarlas sobre el territorio son muy dificultosas. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo que hay que generar un sistema de obtención de datos en este proyecto que nosotros estamos desarrollando y que invitamos a todos los participantes a que puedan entrar a Internet y ver nuestra página, que es odsmunicipal.com. Precisamente en lo que estamos trabajando es en poder entregar a los municipios de forma gratuita toda una base de datos que conforme la realidad municipal. Mira, comentabas, Carlos, hace un momento, ¿por qué no llegan los ODS? Mira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un conjunto de metas prácticamente inalcanzables, pero es que tienen más de 300 indicadores distintos, con lo cual es muy, muy complicado poder trabajar con 300 indicadores. Una de las, por eso en el propio análisis, cuando hablamos de movilidad o transporte, de forma involuntaria hacemos un ejercicio de transversalidad y decimos, ¿dónde podemos involucrar al transporte de la movilidad? ¿En el objetivo 7, en el objetivo 11 o en el objetivo 9? Si nosotros estamos hablando, por poner un ejemplo, de un objetivo como el ODS 1, el fin de la pobreza, ¿qué es lo que tendremos que saber de la realidad del municipio? ¿Cuáles son las zonas degradadas, las de pobreza, las de extrema pobreza, donde no hay urbanización, donde hay infravivienda, donde hay inseguridad, donde no hay recursos ni saneamiento? Cuando estamos hablando, por ponerte un ejemplo, del ODS 3, una vida sana o promover el bienestar, tendremos que saber dónde están los servicios de salud, por ejemplo, dónde están los servicios asistenciales de un municipio y diagnosticar cuál es la distancia que hay entre los núcleos poblacionales en la huella urbana a esas zonas o a esos equipamientos y considerar si tenemos que desarrollar infraestructuras que permitan una movilidad más reducida para poder acceder a esos sistemas de salud o a los sistemas educativos. Por ejemplo, hay algo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la innovación de la industria de las infraestructuras, un ODS como el 9, tenemos que atender en un municipio a las comunicaciones, a la tecnología, a la innovación. Por eso decía yo al principio de mi intervención que el objetivo no es desarrollar los mismos casos en distintos sitios, no, es absorber lo mejor de los casos para poder aplicarlos en las distintas esferas, en los distintos segmentos, de tal manera que un municipio
pueda tener, porque conocemos los casos de América Latina. Hay ciudades en América Latina donde conviven de forma conjunta el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo y el cuarto mundo en la misma ciudad. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que trabajar? Pues probablemente tenemos que trabajar para que aquellos que están en segmentos inferiores puedan tener los mismos accesos, disfrutar de los mismos sistemas de movilidad que les permitan el desarrollo de una vida sana y saludable, en definitiva, sostenible, con sus capacidades y, por supuesto, optar a tener una vida mejor. Por lo tanto, creo que y de ahí, mira, tenemos ahora un comentario, dice, de aquí la importancia de las diferentes situaciones en cada región. Por lo tanto, es importante, volviendo al comentario que hacía el compañero, que los datos, el tener información real es la que nos impide hoy trabajar. Otros temas, Carlos, es si hablamos de la transparencia, pero eso nos llevaría 5 tardes probablemente hablar sobre la transparencia que permite tener unos datos concretos y una gran base de datos. Claro, y es que aparte, en este tema de la transparencia lo hemos comentado en otros espacios, hemos visto que a pesar de los esfuerzos, las leyes, pues todo todo lo que se habló de la transparencia, yo creo que a partir del año 2010 por lo menos, que fue como un boom en muchas partes de América Latina, pues nos dimos cuenta con la pandemia de que o no hay transparencia o no confiamos en la transparencia que tenemos, que también es una cuestión ahí. Bueno, hay un tema, Carlos, perdona que te interrumpa, Adelante. pero tú lo has comentado antes, hay un tema que es importantísimo que hay que solventar, y es que los propios gobernantes recuperen la confianza perdida de la ciudadanía. Hoy la sociedad civil no confía en sus mandatarios, no confía en sus gobernantes. Por lo tanto, son pequeñas cosas que tenemos que solucionar. ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿Se va a tardar? Pues probablemente se tarde un tiempo, pero es cierto que el ser humano tiene una cosa que es formidable y es la complementariedad. Es decir, podemos ir avanzando con algunas cosas, con otras cosas y por lo tanto alcanzar el reto final. Pero, Fernando, tú en esas reflexiones que has hecho, ¿tú pensarías que algo de lo que dijimos al principio, que era la cuestión del poco conocimiento o lo poco permeado que están los conceptos de los objetivos de desarrollo sostenible hacia la sociedad, tiene que ver también con esta desconfianza hacia los gobiernos, donde dicen, bueno, es que me están diciendo tal cuestión, pero como ya no confío en esta administración o en lo que nos dicen las autoridades, pues tampoco me involucro tanto porque no sé qué tanto puede hacer, ya sabes. Bueno, yo creo que lo que estás planteando, yo creo que son probablemente cosas distintas, pero son cuestiones complementarias. Es decir, al final, cuando hay desconfianza respecto a los gobiernos, cualquier acción que desarrolle el gobierno genera desconfianza hacia el ciudadano, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente hay una parte importante de lo que tú estás planteando, pero también creo que es importante establecer, como yo digo muchas veces, los objetivos de desarrollo sostenible o la propia Agenda 2030 se queda, como yo digo, en el tiempo verbal condicional, ¿no? Deberíamos, tendríamos, no, debemos o tenemos, ¿no? Y aquí es una cuestión de involucrar a todos. No, el resultado no es que un conjunto de personas puedan intervenir en paneles diciendo lo que se debería hacer, que efectivamente es así, todos lo conocemos, sino realmente cómo la comunidad de actores implicados en la sostenibilidad, esos organismos internacionales o aquellos que tienen la plata, aquellos que tienen capacidad de invertir, los bancos multilaterales, las fundaciones, las empresas privadas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más de 3.000 fundaciones que están invirtiendo dinero permanentemente para el desarrollo sostenible de las ciudades, o las propias, como digo, empresas privadas que tienen que involucrarse en sus propios municipios a través de la responsabilidad social corporativa, en agradecimiento a poder desarrollar la actividad en esos municipios, o la propia sociedad civil tiene que involucrarse. Es decir, ese concepto de ganar de nuevo la confianza es una acción global. Por supuesto, hay que demandar la transparencia, el cumplimiento férreo de las políticas en aspectos muy complicados, Carlos, que nos llevaría mucho tiempo hablar de la casuística de cada uno de los países. Pero solamente en las situaciones en las que se genere, en esa visión integral que comentaba Indira, o en esa conexión de actores, se genere una confianza global, será posible
desarrollar acciones. Y yo no estoy hablando de grandes acciones, estoy hablando de que cada uno de los municipios, cada uno de los 16.400 municipios que tiene América Latina y que tiene necesidades, cada uno de ellos tendría que tener la capacidad, con la colaboración y con la ayuda, de desarrollar determinadas políticas que les permitan iniciar una hoja de ruta con tranquilidad para el desarrollo sostenible de sus municipios. Pues muy bien. Pues muchas gracias por las reflexiones. La verdad es que es un tema que, como dices, podríamos pasarnos hablando días, porque hay muchas vertientes, incluso en estas pocas que tú comentaste o que mencionaste, que tocan a la movilidad, etcétera. Mencionabas también, por ejemplo, que incluso estas plataformas de movilidad y todo eso tienen un impacto hacia el trabajo, que es uno de los objetivos que se tocan. Pero bueno, como son muchos temas y la verdad no vamos a abarcar, y yo creo que quizás lo mejor sería en un momento hacer un panel, los objetivos específicos, porque tienen mucho que ver y tienen muchos temas transversales también. Pues bueno, vamos a cortar. Vamos a agradecer mucho que nos has acompañado, que nos has podido dar todo esto. Agradecer a las personas que han estado comentando, que han estado participando, también gracias. Y por supuesto, pues repetirles que estamos desarrollando todo este evento, viendo temas o llevando como este eje en este día la movilidad, la electromovilidad, pero que tocamos cuestiones que, como lo han visto, son paralelas y que, bueno, de alguna manera se afectan a través de temas como la movilidad al final lo que decimos es, hablamos de la movilidad porque lo que queremos es tener una mejor vida, una mejor convivencia en estos entornos sociales, en estos entornos urbanos y rurales, y bueno, pues eso es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Alejandra, un abrazo para Leopoldo también y para la gente de Flagma. Perdóname que te interrumpa, Carlitos. Para la gente de Flagma, un fuerte abrazo. FENAM, la Red Latinoamericana de Ciudades Sostenibles. Ha sido un placer absoluto escucharte. Así que estamos ya con Carlos, los dos nos miramos, nomás ya sabemos qué pensamos el uno al otro, para invitarte en un siguiente evento. Fernando, un placer absoluto escucharte. Será, María Alejandra, un verdadero placer. Agradeceros también a vosotros, a ti y a Carlos y a todos los organizadores, y sobre todo agradecer a todos los participantes, a todos aquellos que nos están escuchando, porque creo, como decía, que lo más importante es que todos podamos aportar y por lo tanto que eventos como este enriquezcan el debate y sobre todo luego generen unos, aunque sean mínimos, insumos que puedan llegar y que puedan ser de utilidad para todos los que nos escuchan. Quedo a vuestras órdenes. Gracias por todo.